tenemos de humano nosotros aquí adentro se desposa con el alma y espíritu. Viene la iluminación. Se establece la luz interior en nosotros. Quedamos transfigurados, resplandecientes, iluminados. Pero para que ese contacto se establezca hay que trabajar muy duro dentro de nosotros mismos, en forma intensiva, creando los cuerpos existenciales superiores del ser, eliminando el ego animal, sacrificándonos por la humanidad doliente. Así, hermanos, lo interesante es que nos convirtamos en verdaderos adeptos de la fraternidad, de la luz interior. Si así procedemos, llegaremos a la verdadera iluminación íntima. Si así procedemos, llegaremos a la auténtica bienaventuranza. Podremos sumergirnos en la región de la felicidad legítima, etc. Hay necesidad de salir de estas regiones de tinieblas en que nos encontramos. Es urgente, en verdad, llegar al mundo de los esplendores. Sí, hay que investigar un poco, reflexionar, repito, estudiar estas cosas. Si nosotros no analizamos, si no estudiamos estas materias de enjundioso contenido, jamás llegaremos a la liberación final. Cada uno de nosotros tiene que trabajar sobre sí mismo si algún día aspira a la auténtica iluminación. Pues para trabajar sobre sí mismo se necesita inevitablemente tener el conocimiento, las claves, las prácticas. Nosotros aquí les iremos dando a nuestros estudiantes los sistemas, los métodos para trabajar sobre sí mismos, a fin de que logren un cambio absoluto. Se necesita, ante todo, que haya continuidad de propósitos, porque muchos comienzan estos estudios y pocos llegan. Sucede que las gentes no tienen continuidad de propósitos. Hoy comienzan con mucho entusiasmo y más tarde en el tiempo se apartan del cuerpo de doctrina. En el mundo hay de todo. Existen los mariposeadores, esos que andan de escuelita en escuelita y que creen saber mucho cuando en realidad de verdad nada saben. Nosotros tenemos que definirnos con entera claridad. Esta institución no busca otra cosa sino la autorrealización íntima del ser humano. En modo alguno nos interesa la cuestión esa de los mariposeadores, andar de escuela en escuela para no llegar a ninguna conclusión. Nosotros lo único que nos interesa es trabajar sobre sí mismo para conseguir la transformación radical. Necesitamos hacernos adeptos de la fraternidad de la luz interior, y esto es posible trabajando sobre sí mismos aquí y ahora. Los tiempos son llegados en que el Hijo del Hombre tenga que enseñarle a la humanidad el camino. Desgraciadamente la gente oyendo no oye y viendo con sus ojos no ve. Se les indica la senda y no la entienden. Y si ligeramente llegasen a entenderla, no tienen continuidad de propósitos para llegar a la meta. Bien pronto se desvían. El movimiento gnóstico es como un tren en marcha. Unos pasajeros suben en una estación y se bajan en otra. Raros son los pasajeros que llegan a la estación final. Los afiliados a nuestra institución están invitados. Pueden llegar a la meta si se lo proponen. Es lástima que las gentes tengan mente veleta y que hoy piensen una cosa y mañana otra. Si las gentes de verdad fueran serias, solo se preocuparían por trabajar intensamente dentro de sí mismos. En esta institución le enseñamos a las gentes cómo eliminar los agregados psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. En esta escuela les enseñamos a los seres humanos cuál es el camino del auténtico sacrificio
y cómo fabricar los cuerpos astral, mental y causal para convertirse en hombres verdaderos, en hombres legítimos, en hombres auténticos, en el sentido más completo de la palabra. Obviamente, conforme va naciendo el hombre dentro del animal intelectual, se provocan cambios extraordinarios, despiertan ciertos poderes, ciertas facultades magníficas. El hombre íntegro, el hombre unitotal, llega hasta el punto de tener perfecto dominio sobre los tattvas. ¿Y qué son los tattvas? Vibraciones del éter universal. En los elementos de la naturaleza, Vayu Tattva, el principio vital, etérico, del fuego es el Agni Tattva, o el Tejas o Taijas Tattva. El principio vital de la tierra es precisamente el Prithvi Tattva. El hombre auténtico, legítimo, aquel que ha fabricado los cuerpos astral, mental y causal, aquel que es capaz de entrar en el mundo etérico, aquel que es capaz de moverse por el mundo astral, aquel que puede penetrar inteligentemente en el mundo de la mente cósmica o viajar por el mundo de las causas naturales. También adquiere poder sobre los elementos de la naturaleza, sobre la perfumada tierra y sobre el fuego flamígero, sobre las aguas tempestuosas y sobre el huracanado viento. Por este motivo, el adepto llega de verdad a convertirse en un rey de la naturaleza y del cosmos. Tattvas en sí mismos pertenecen al mundo etérico, a ese mundo vital, a ese cuerpo vital del planeta Tierra. Los tattvas son vibraciones del éter. Los tattvas penetran directamente en las glándulas endócrinas del organismo humano, pero no vuelven a salir de allí. Los tattvas, al entrar dentro de las chakras, pasan a las glándulas endócrinas y se transforman en hormonas que circulan por la sangre, y eso es todo. De allí no vuelven a salir. Despertar los poderes tálmicos es asombroso, mas esto solamente es posible para el hombre auténtico, para aquel que es capaz de vivir en el mundo astral conscientemente, o para aquel que sabe viajar por el mundo de la mente, o para aquel hombre causal que ha establecido su centro de gravedad precisamente en el mundo de las causas naturales. Rey de la creación, porque maneja los tattvas, porque puede manipularlos a voluntad. Un hombre que maneje el fuego, el aire, las aguas, la tierra, que sea capaz de desatar las tempestades, etc. Es idóneo en el uso de los tattvas. Es un hombre de verdad, es un maestro autorrealizado, alguien que conoce los mundos superiores. Llegado es el momento en que cada uno de ustedes luche por la autorrealización. El momento ha llegado en que cada uno de ustedes conozca sus propios mundos internos, para que conozca los mundos internos de sus amigos, y para que conozca los mundos internos del planeta Tierra y del sistema solar y de la galaxia en la que vivimos. Ser hombre, en el sentido más completo de la palabra, es algo muy grande. Pero hombre verdadero es únicamente el que ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, el que se ha establecido como ciudadano de los mundos superiores. Hombre verdadero es el que ha logrado, pues, el dominio de los elementos de la naturaleza, no solamente en el cosmos, sino dentro de sí mismo, aquí y ahora. Si un hombre verdadero no aprendiera a dominar los principios inteligentes de su propio cuerpo físico,
representados por esos gnomos atómicos o elementales del sistema óseo. Tampoco podría dominar a los gnomos del planeta en que vivimos, a los gnomos que viven entre las rocas de la Tierra. Si un hombre auténtico no pudiera dominar a las inquietas ondinas atómicas que viven entre sus aguas seminales y en la linfa, tampoco podría dominar a las ondinas y elementales acuáticos de los ríos y de los mares. Si un hombre verdadero no pudiera dominar el aire de sus pulmones, si no tuviera capacidad para controlar en verdad a los elementales de su propia mente, a esos que juegan con la sustancia de su entendimiento, a esos que bullen y palpitan entre sus inquietudes inteligentes, tampoco tendría poder para dominar a los silfos de la naturaleza, a esos que gobiernan las nubes, a esos que les hacen, que mueven el huracán y la tormenta. Si un hombre real, auténtico, no tuviera perfecto dominio sobre sus principios ígneos, si no pudiera dominar sus ardientes impulsos sexuales, si fuera víctima de sus propias salamandras atómicas, tampoco podría dominar a los elementales ígneos de los volcanes en erupción o del fuego del interior del planeta en que existimos. Así que para poder manejar los talvas tenemos que empezar a manejar nuestros propios impulsos dentro de sí mismos, los elementos naturales que nosotros tenemos. Si un hombre no aprende a dominar su cuerpo, mucho menos podrá dominar al gran cuerpo llamado Tierra. Si un hombre no aprende a dominar su propio cuerpo vital, tampoco podría manipular los talvas. Si un hombre no aprende a dominar sus propias emociones y deseos personales, tampoco puede manejar la corriente astral del planeta Tierra. Si un hombre no es dueño de su mente, tampoco podrá ser dueño de la mente universal. Si un hombre no es dueño de su voluntad personal, tampoco podrá ser dueño de la voluntad cósmica. Quien quiera sentarse en el trono de mando de la naturaleza, deberá antes que todo tomar posesión de sí mismo, convertirse en amo de sí mismo, en señor de sí mismo. Ser rey de la naturaleza es algo grandioso. No es posible ser rey de la creación si uno no se ha hecho antes rey de sí mismo. Para llegar a ser rey de sí mismo es indispensable aprender a negarse a sí mismo. Raros son los que se saben negar a sí mismos. Solo aquel que aprende a negarse a sí mismo puede sentarse en el trono de mando para gobernar a la naturaleza entera. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo adquiere poder sobre el fuego de los volcanes en erupción y puede hacer temblar la tierra. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo puede apaciguar las tempestades. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo puede desatar los huracanes. En tanto uno no haya aprendido a negarse a sí mismo, es un débil, un incapaz, una criatura víctima de la circunstancia. Negarse a sí mismo aparentemente es muy fácil. En teoría, en frío, cualquiera se siente capaz de negarse a sí mismo. En caliente es diferente. Quisiera poner algún ejemplo de negación de sí mismo. Apelaré a la cuestión de las bodas matrimoniales con tal de insinuar ideas. Tengamos el caso de alguien que se casará siendo alquimista. Bien sabemos que el alquimista maneja el vitriolo, vidrio líquido, flexible, maleable. O hablando en otros términos, el esperma sagrado. O el azogue, como también se le dice, el azogue en bruto.